Hola, muchas gracias por visitar el canal. Veamos cómo poder obtener un modelo que me represente a este circuito. De entrada podemos decir que se trata de un circuito de primer orden, porque solamente tiene un elemento que almacena energía, que es este inductor. Aquí el funcionamiento, tenemos que analizar. Este interruptor se cierra cuando T es igual a cero. Por lo tanto, eso va a cambiar las condiciones de operación de este circuito. Vamos a mostrar cómo queda el circuito cuando se cierra este interruptor. Tenemos que decir entonces que cuando se cierra el interruptor, la corriente que va a alimentar este circuito, al llegar a este nodo, va a hacer caso omiso de este interruptor. Va a preferir moverse por el lugar donde esté la menor oposición, que es justamente el cortocircuito que se tiene con el interruptor. Por lo tanto, podríamos redibujar este circuito de tal forma que al resistor 1 ya no lo tomamos en cuenta. Para términos prácticos, este resistor 1 simplemente eh, lo podemos omitir. Muy bien. Tenemos entonces ahora el circuito en donde solamente tenemos presentes a R2, a R3 y al inductor. Ahora, como me interesa analizar lo que ocurre entre las terminales del inductor, lo que vamos a hacer ahora es simplificar el circuito de manera que entre las terminales A y B, a los elementos de la izquierda vamos a sustituirlos por el circuito equivalente de Norton. El primer paso para hallar el circuito equivalente de Norton es encontrar la resistencia equivalente entre las terminales A y B. Y recuerden que las fuentes de corriente se sustituyen por circuitos abiertos y las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Aquí entonces podemos establecer que si yo quiero el resistor equivalente entre estas terminales, tengo estos dos resistores R2 y R3 en paralelo. Entonces establezco la forma de hallar el resistor equivalente de ese arreglo en paralelo. Entonces eso va a ser el recíproco del resistor equivalente de Norton. Va a ser 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, aquí me queda, el denominador común es R2 por R3 y en el numerador me queda R3 más R2. O sea, esto, si despejo aquí Rn, entonces en el numerador vamos a tener R2 por R3 sobre R2 más R3. Para hallar la fuente equivalente de Norton, que es una fuente de corriente, lo que tengo que hacer es un cortocircuito entre A y B, y la corriente que pasa entre esas terminales va a ser la corriente de la fuente de Norton. Ok, ¿qué ocurre en esta situación? Dado que tenemos aquí eh, el resistor R3 y bueno, esta parte que está en cortocircuito, la corriente que es proporcionada por esta fuente, que va a pasar completo por R2, pero al llegar aquí a esta bifurcación va a hacer caso de omiso a R3 y va a pasar completamente por el cortocircuito. Por lo tanto, la corriente que pasa por R2 va a ser la corriente que tenemos en el cortocircuito entre las terminales A y B, y esa corriente la podemos evaluar usando ley de Ohm. Entonces esta corriente va a ser igual a el valor del voltaje de la fuente sobre R2. Ok, entonces ya tenemos el resistor de Norton y el valor de la fuente de corriente equivalente. Vamos a mostrar el circuito ahora con esta nueva, bueno, el circuito con el inductor con el circuito equivalente de Norton.
Muy bien, aquí ya puedo entonces hacer un análisis más sencillo. ¿Qué tengo que tener en mente? Tengo que tener en mente la corriente que va a pasar por mi inductor. Esa corriente va a ser una función del tiempo. Ahorita no la conozco. Y para poder hacer un análisis más completo tengo que establecer también las polaridades o las diferencias de potencial entre los elementos. Ok, entonces al establecer la corriente de esta manera, la polaridad para este inductor va a quedar de esta forma, V sobre L. Y este voltaje V sobre L va a ser el mismo voltaje entre las terminales del resistor de Norton y entre las terminales de la fuente de corriente. Muy bien, para hacer el análisis voy a necesitar hacer uso de la ley de corrientes de Kirchhoff. Ok, ¿qué corrientes están involucradas en este nodo? Está la corriente de esta fuente independiente, está la corriente del inductor y también tendría que proponer una corriente sobre el resistor de Norton. Ok, vamos a llamarle a esta IRN. Entonces, aplicando ley de corrientes, aquí vamos a tener IN menos IRN menos IL igual a 0. Recuerden que las corrientes que entran a un nodo son positivas, las corrientes que salen son negativas. Ok, de aquí voy a despejar IN. Y, perdón, bueno, más bien vamos a mandar a IRN y a IL al lado contrario para que sean positivas. Ok, ahora la corriente que atraviesa el resistor por ley de Ohm, IRN, va a ser igual a el voltaje entre las terminales de sobre este resistor, que es justamente el voltaje, el mismo voltaje del inductor, entre el valor del resistor de Norton. Ok, y para un inductor, recordemos que el voltaje en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que atraviesa ese inductor respecto al tiempo. Ok, entonces este voltaje lo tengo que expresar en términos de la corriente que atraviesa el inductor. De aquí entonces se desprende que la corriente en el resistor de Norton va a ser igual a BL, que es esto, o sea, inductancia entre el valor de la resistencia de Norton por la derivada de la corriente que atraviesa al inductor en el tiempo. Y eso lo llevamos a esta expresión. Ya ordenando, entonces me queda esta ecuación diferencial lineal de primer orden, que la podríamos resolver por varias formas. Voy a resolverla mediante el uso de un factor integrante. Ok, recordemos nada más que para resolver una ecuación con factor integrante necesito que mi ecuación tenga más o menos esta estructura. Ok, x es mi variable independiente. Ok, y el factor integrante
es igual a E a la integral de P de X diferencial de X. Para este caso, mi variable independiente pues es el tiempo, la dependiente es I de L. Ok, entonces si yo quiero sacar mi factor integrante, aquí tendría que integrar respecto al tiempo al coeficiente de la IL, que es R sobre L. Ok, diferencial de tiempo. Y aquí, esto me va a quedar que mi factor integrante es E a la R sobre L por T. Ahora voy a multiplicar esta ecuación por mi factor integrante. Ok, aquí pido una disculpa, se me había olvidado agregar el factor R sobre L en el lado derecho de la ecuación, y encierro, además para indicar que cómo debe de quedar el modelo de la ecuación diferencial que va a representar el circuito que hemos planteado. Muy bien, al multiplicar entonces por el factor integrante obtengo esto, y continuamos con el procedimiento para este método, que lo que me dice es que ahora reagrupe esto como a partir del producto de dos funciones. Una es justamente mi factor integrante y la otra es I de L. Okay, es decir, aquí voy a tener la derivada respecto al tiempo de E a la R sobre L por T por IL, igual a R sobre L por E a la R sobre L por T por IN. O sea, si yo desarrollo esta derivada, que es un producto de funciones, me queda justamente esto de aquí. Muy bien, ahora vamos a integrar en ambos lados. Muy bien, al integrar entonces una derivada, me queda el argumento de la derivada, y la integral de E a la RL por T es L sobre R por E a la RL por T. Y N es una constante. Muy bien, y aquí entonces solamente me hace falta despejar A y L. Ok, se me está olvidando agregar la IN. Entonces, aquí cuando yo despejo IL, me queda primero IN más la K, que fue la constante de integración, por E a la menos R sobre L por T. Ok, esta K entonces va a depender de las condiciones iniciales. ¿Qué es eso de las condiciones iniciales? Bueno, depende, es si el inductor tiene alguna corriente al inicio de cuando comienza a operar el circuito, cuando el conmutador lo cierro. Es decir, aquí puede haber en t igual a 0, podemos tener aquí alguna corriente, vamos a llamarla así, simplemente I0. Ok, entonces esta condición ahorita vamos a dejarla de forma genérica, o sea, no le vamos a dar un valor específico a la I en el instante 0. Simplemente vamos a dedicarnos a cuantificar de forma simbólica la constante de integración. Entonces, I0 va a ser igual a IN más K por E en el instante 0. Entonces, en el instante 0, este término vale 1. Entonces, de aquí se desprende que la K va a ser igual a I0 menos IN. Vamos a escribir ahora cómo queda el modelo ya completo. Muy bien, aquí ya está el modelo completo, considerando de forma simbólica a la constante de integración. ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? Cuando el tiempo tiende a infinito, entonces la exponencial negativa se hace 0, todo esto se hace 0, entonces la corriente va a tender a valer el valor de la fuente de Norton. Y esto se debe a que el inductor en estado estable tiene un comportamiento como cortocircuito.
Ok, analicemos nada más brevemente qué va a pasar un bosquejo de la gráfica. Tenemos que tener en cuenta entonces estas situaciones, cuando t es igual a 0 y es igual a i0. Cuando t tiende a infinito, la corriente entonces va a tender a in, y eso ya vimos por qué, porque este término se hace 0 o va a tender a ser 0. Ok, recuerden que el coeficiente de la t en la exponencial, su recíproco, es la constante de tiempo, que me va a dar una idea de más o menos en qué momento alcanza el valor estable. Ok, entonces una posibilidad es que i0 sea mayor que in. Entonces, si i0 es mayor que in, vamos a ponerlo más o menos aquí. Este sería la corriente inicial. Y este va a ser que vamos a tener in. Entonces, cuando el tiempo tienda a infinito, mi corriente va a tender a in, pero parte valiendo i0. Ok, entonces aquí voy a... Entonces, habíamos dicho en otro video que aproximadamente en 5 veces la constante de tiempo es cuando se alcanza ese valor de estado estable. Ok, esto es cuando i0 es mayor que in. Cuando i0 vale 0, entonces parto de 0 y conforme va pasando el tiempo, aproximadamente en 5 veces la constante de tiempo, alcanzo mi valor estable. Ok, aquí tenemos entonces que el estado estable es aproximadamente 5 veces la constante de tiempo. ¿Y qué ocurre cuando i0 es menor que in? Entonces aquí vamos a tener abajo a i0 y a in lo vamos a tener más o menos más arriba. Ok, entonces i0 lo alcanza en el estado cuando t es igual a 0 y va a crecer exponencialmente hasta alcanzar el valor de in. Aproximadamente ese valor in lo alcanza en 5 veces tau.